Hola, 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 mis queridísimos amantes del chismorreo y de las noticias del corazón. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito de salseo y primicias. Espero que estén todos súper bien, con la energía a tope, porque hoy agárrense de sus asientos, tenemos una bomba o una explosión de titulares que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Y es que, como seguramente ya habrán visto en el título de este vídeo, la noticia de hoy involucra a dos nombres que por separado ya hacen latir más rápido nuestros corazones, pero que juntos son dinamita pura. Estamos hablando ni más ni menos que de la bellísima Hande Erçel y del galán de galanes, Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar, analizar, especular y, por qué no decirlo, chismorrear un poquito sobre esta noticia que ha aparecido como un rayo en medio de un cielo azul. ¿De qué se trata? ¿Qué está pasando entre Hande y Kerem? ¿Es lo que todos estamos pensando? Pues quédense conmigo porque en los próximos minutos les revelaremos todos los detalles, las teorías, las fuentes y todo lo que necesitas saber para estar al día con este notición. Pero antes de empezar con este festín de información, quiero recordarles a todos y cada uno de ustedes que si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, si son fans de las telenovelas turcas, si les encanta enterarse de los últimos romances, los proyectos más recientes y en general, todo lo que concierne a sus celebridades favoritas, este es su canal. Así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones y darle un like a este vídeo si están listos para sumergirse en el mundo de Hande y Kerem. ¡Vamos allá! Bien, ya hemos calentado motores y ahora sí, vamos directo al grano. El 26 de abril de 2025 amaneció con un titular que dejó a todos boquiabiertos. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Un titular escueto, sí, pero cargado de intriga, de misterio, de expectación. Ahora seguramente se estarán preguntando, ¿qué es esta noticia tan impactante? Pues bien, las fuentes más cercanas a la pareja, porque seamos sinceros, la esperanza de que volvieran a ser pareja nunca se ha extinguido del todo, aseguran que se han comprometido. Sí, señoras y señores, lo que oyen. Hande Erçel y Kerem Bürsin, al parecer, se han comprometido en secreto y están planeando una boda íntima, alejada de los focos y la prensa. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, están en shock. Después de su ruptura, que fue un verdadero drama para todos sus fans, parecía que la posibilidad de verlos juntos de nuevo era prácticamente nula. Rumores iban y venían, se les relacionaba con otras personas, pero siempre quedaba esa pequeña llama de esperanza, ese deseo profundo de que el amor que vimos en pantalla y fuera de ella volviera a florecer. Y parece que efectivamente ese amor nunca se apagó del todo. Según nuestras fuentes, Hande y Kerem han estado viéndose en secreto durante los últimos meses. Al parecer, después de la tormenta, la reconciliación llegó de forma lenta, gradual, pero constante. Se dieron cuenta de que a pesar de las diferencias y los malentendidos, el cariño y el respeto mutuo seguían intactos. ¿Cómo se produjo el compromiso? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pues bien, la información que tenemos es que Kerem le propuso matrimonio a Hande durante un viaje romántico a las Islas Maldivas. Imagínense la escena. Atardecer de ensueño, playa paradisíaca, la luz dorada del sol reflejándose en el agua, y Kerem, arrodillado, con un anillo espectacular. De película total. Obviamente, Hande dijo que sí. ¿Cómo iba a decir que no? Según una amiga cercana a la actriz, Hande está más feliz que nunca. Siempre ha considerado a Kerem como el gran amor de su vida y la idea de pasar el resto de sus días junto a él la llena de alegría y emoción. Pero, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué no anunciar el compromiso a bombo y platillo? Pues bien, parece que la pareja ha aprendido de sus errores del pasado. Durante su anterior relación, la presión mediática fue enorme y eso, según ellos mismos reconocieron, influyó negativamente en su vínculo. Ahora, quieren mantener su relación alejada de los focos, disfrutar de su amor en la intimidad y planificar su boda con calma y sin presiones. De hecho, se rumorea que la boda se celebrará en verano de 2025, en un lugar secreto y con una lista de invitados muy reducida. Solo familiares y amigos cercanos estarán presentes en este día tan especial. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde la información se pone aún más jugosa. Porque no solo se trata del compromiso en sí, sino de todo el entramado que ha rodeado esta reconciliación.
Vamos a rebobinar un poco la cinta. Recordemos el momento exacto de su ruptura. Fue un shock para todos, especialmente después de la química incandescente que mostraron en Senkalkam. Se rumoreaba de todo: infidelidades, problemas de agenda, diferencias irreconciliables, incluso se habló de que la presión de los fans había sido demasiado para ellos. Lo cierto es que, independientemente de la razón, la separación fue dolorosa y pública. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Hande se centró en su carrera, participando en nuevos proyectos y cultivando su imagen como una de las actrices más exitosas de Turquía. Kerem también se dedicó a sus proyectos, buscando nuevos desafíos y explorando diferentes facetas de su talento. Se les relacionó con otras personas, pero ninguno confirmó relación alguna. Siempre había un halo de misterio, una sensación de que algo no estaba del todo cerrado. Y aquí es donde entra en juego la magia del destino, o quizás, la persistencia del amor verdadero. Según nuestras fuentes, el reencuentro se produjo de manera casual, en un evento benéfico al que ambos asistieron. No fue un encuentro planeado, sino una simple coincidencia. Pero como dicen, las casualidades no existen. Dicen que la tensión era palpable en el ambiente. Al principio evitaron el contacto visual, intentando mantenerse alejados el uno del otro. Pero la atracción era innegable. Finalmente cruzaron miradas y, después de un momento de incomodidad, se acercaron a saludar. La conversación, nos cuentan, fue torpe al principio, llena de silencios incómodos y frases hechas. Pero poco a poco, la tensión se fue disipando y comenzaron a hablar con mayor naturalidad. Recordaron viejos tiempos, compartieron anécdotas y se rieron juntos. Fue como si el tiempo no hubiera pasado. Después de ese encuentro comenzaron a intercambiar mensajes y llamadas. Al principio eran conversaciones esporádicas, pero con el tiempo se hicieron más frecuentes y profundas. Se dieron cuenta de que, a pesar de los problemas del pasado, seguían teniendo mucho en común. Comenzaron a verse en secreto, alejados de los focos y la prensa. Se reunían en lugares discretos, como casas de amigos o restaurantes poco conocidos. Querían proteger su intimidad y reconstruir su relación desde cero, sin la presión mediática que había afectado su vínculo en el pasado. Durante esos meses, trabajaron en sus problemas y aprendieron a comunicarse de manera más efectiva. Se dieron cuenta de que la clave para que su relación funcionara era la honestidad, el respeto y la confianza mutua. Y fue en este contexto de reconciliación y reencuentro que Kerem decidió dar el paso y proponerle matrimonio a Hande. El viaje a las Maldivas fue el escenario perfecto para este momento tan especial. Ahora, volvamos al anillo. ¿Cómo es el anillo de compromiso? Pues bien, aunque la pareja ha mantenido un hermetismo total sobre los detalles de su compromiso, hemos logrado obtener información exclusiva sobre la joya. Se trata, al parecer, de un anillo de diamantes espectacular, con un diseño clásico y elegante. El diamante principal es de talla esmeralda, rodeado de pequeños diamantes que realzan su brillo. El anillo está montado en oro blanco y tiene un valor, según los expertos, de varios miles de euros. Un auténtico tesoro. Por supuesto, esta noticia ha generado un sinfín de reacciones en las redes sociales. Los fans de la pareja están eufóricos, celebrando este reencuentro como si fuera un triunfo personal. Los hashtags #Hande Kerem, #Anker y #Boda Anker se han convertido en tendencia mundial, y las felicitaciones y los mensajes de cariño no dejan de llegar. Hemos visto montajes de fotos, vídeos con canciones románticas y hasta peticiones para que la pareja revele la fecha y el lugar de la boda. La locura es total. Pero también hay, como siempre, voces críticas. Algunos cuestionan la veracidad de la información, otros acusan a la pareja de querer llamar la atención y otros, simplemente, no creen en las segundas oportunidades. Hay quienes argumentan que su relación es puramente mediática y que solo buscan beneficiarse de la atención que generan juntos. Otros, más cínicos, aseguran que se trata de una estrategia publicitaria para promocionar sus nuevos proyectos. Pero nosotros, desde aquí, preferimos ser optimistas y creer en el amor. Si Hande y Kerem han decidido darse una segunda oportunidad, bien por ellos. Todos merecemos ser felices y, si ellos encuentran la felicidad juntos, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Además, hay que recordar que, más allá de su relación personal, Hande y Kerem son dos profesionales increíbles. Ambos tienen carreras exitosas y proyectos muy interesantes en el horizonte.
Ande, por ejemplo, está a punto de estrenar una nueva serie que promete ser un bombazo y Kerem, por su parte, está trabajando en una película que lo consolidará como uno de los actores más importantes de Turquía. Ambos han demostrado ser talentosos, trabajadores y comprometidos con su trabajo. Su éxito es innegable y merecido. Así que independientemente de lo que pase con su relación, lo importante es que ambos sigan creciendo y desarrollando su talento. Pero, seamos sinceros, nos encantaría verlos juntos para siempre. Imaginen la boda, el vestido de Hande, la sonrisa de Kerem, sería un cuento de hadas hecho realidad. En definitiva, la noticia del compromiso de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un auténtico bombazo que ha sacudido el mundo del espectáculo. Una noticia que nos demuestra que el amor puede superar cualquier obstáculo y que las segundas oportunidades existen. Una noticia que nos llena de alegría y que nos hace creer, una vez más, en los cuentos de hadas. Y hablando de noticias impactantes, quiero contarles otra cosa que también ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Se trata de el rumor de que Burak Özçivit y Fariye Evcen están esperando su tercer hijo. Otro bombazo. Pero bueno, volviendo al tema principal, la noticia de Hande y Kerem es, sin duda, la comidilla del momento. Ahora solo nos queda esperar y ver qué nos depara el futuro. ¿Habrá boda? ¿Cuándo y dónde se celebrará? ¿Cómo será el vestido de Hande? ¿Quiénes serán los padrinos? ¿Será una boda tradicional turca o algo más moderno? Las preguntas son muchas y las respuestas aún están por llegar. Mientras tanto, seguiremos informándoles de todo lo que suceda con esta pareja que nos tiene a todos enamorados. Estén atentos a nuestras próximas actualizaciones porque les prometemos que no se perderán ni un solo detalle de esta historia de amor. Investigaremos a fondo, buscaremos nuevas fuentes y les traeremos toda la información de primera mano. No se lo pierdan. Y así llegamos al final de este vídeo, mis queridísimos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la noticia del compromiso de Hande Erçel y Kerem Bürsin. En resumen, hoy hemos hablado de la impactante noticia que ha sorprendido a todos, el compromiso de Hande y Kerem. Hemos analizado las fuentes, las reacciones en redes sociales y las posibles razones del secreto. Hemos especulado sobre la boda y hemos celebrado, en definitiva, el amor. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las mejores noticias del mundo del espectáculo. Ahora, quiero leer sus opiniones. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen en el amor entre Hande y Kerem? ¿Les gustaría verlos casados? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones y estén siempre al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Besitos.